Para comenzar, mi nombre es Agustina Salgado Toledo. Si me buscan en Instagram, estoy como Agus F. Salgado, y también en el proyecto que surgió a raíz de todo este cambio y despertar de conciencia, Inter.Cambio de Dones. Este comienzo después de enfrentarme a una noche oscura del alma, donde llegué a los confines más oscuros de mi ser, donde me pregunté por qué a mí. Luego entendí que si no se rompían esas estructuras, si no me enfrentaba a esos miedos extremos, nada de lo que me está pasando hoy pasaría. Y quiero contarles esto porque seguro van a decir, a vos te pasa porque tienes algo que yo no, y no es así. Pero qué mejor que sea la propia Agustina la que nos platique a través de esta conversación que tiene que ver con el viaje a una versión más auténtica del ser humano. Muchas gracias, Agustina, por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en Vibremos Positivo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Encantadas de recibirte y de que nos platiques este viaje que has hecho a tu interior para hacer la versión más auténtica de ti. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se consigue esto? ¿Hay que sufrir para renacer? ¿Hay que vivir noches oscuras para ver con más precisión la intensidad de la luz del día? Yo creo que lamentablemente sí. Hay que pasar, pero porque estamos demasiado atentos al exterior, estamos demasiado conectados con el afuera, y por ahí no, estamos muy distantes de nuestro interior, de lo que realmente nosotros deseamos, de lo que sentimos en realidad. Entonces, al estar tan en la rutina y por ahí en las decisiones que vamos tomando, las vamos tomando más por una cuestión externa o porque la rutina nos va llevando, y no tanto por lo que realmente deseamos y sentimos. Claro. Entonces creo que por ahí llegamos a conectar con esta situación, lamentablemente a veces por un dolor muy grande, que bueno, ese dolor hace que nos tengamos que conectar inevitablemente, porque el cuerpo dice, acá estoy, y es la alarma para que empecemos a trabajar un montón de cosas. Uh-huh. ¿Qué puede suceder en la vida de una persona? Si quieres contarnos qué te sucedió a ti, como para darte cuenta de que ahí estaba tu cuerpo y tal vez no lo habías observado, no le habías hecho caso, que ahí estaban tus emociones, tus sentimientos, tus expectativas, tus sueños, y tal vez no les habías hecho caso. ¿Cómo se renace después de una situación difícil? Bueno, yo creo que primero hay que soltar el ego, el todopoderoso, de que podemos con todo y que no necesitamos ayuda de nadie, porque creo que es muy importante en ese camino las manos amigas que aparecen y que nos hacen abrir los ojos en un montón de momentos. Yo creo que a mí lo que me pasó es que, bueno, tuve una vida como cualquier mujer, o la mayoría, que termina la escuela, decide ir a la universidad, estudiar una carrera, luego se recibe, empieza a trabajar, y bueno, ¿qué sigue? Tener su casa o los logros, casarse, tener hijos, como seguir todo un mandato, y por ahí muchas veces desconectado del verdadero deseo o de lo que realmente deseamos. Uh-huh. Entonces por ahí empezamos a tomar como ciertas decisiones en base a creencias, a patrones familiares. Yo ahí empecé a darme cuenta de que por ahí las personas que había elegido al lado mío cumplían ciertos patrones repetidos de otras generaciones. Pero bueno, eso me di cuenta cuando empecé determinadas terapias, empecé a hacer constelaciones familiares, hice biodecodificación, porque cuando caí me di cuenta que que había tomado muchas decisiones que no me hacían feliz, sentía que me iba apagando por dentro.
que no me apasionaban, que no sentía que era lo que yo vine a hacer a este plano, fue cuando tuve que empezar a tomar otros caminos. Y esas decisiones fueron muy dolorosas, porque, bueno, obviamente sentís culpa, sentís que te van a juzgar, por decir, no, bueno, yo esto no es lo que deseo, o con lo que vibro hoy. Y esto me llevó a estar muy triste y también desconcertada. Entonces empecé varias terapias que me ayudaron a entender que muchas de las cosas que había hecho tenían que ver con patrones familiares. Entonces ahí es cuando me di cuenta que había actuado muchas veces por miedo, y ese miedo era un miedo que no tenía explicación, porque era un miedo demasiado extremo a lo que me estaba pasando, o sea, no tenía concordancia. Pero bueno, ahí es donde descubrí que mis ancestros que se habían ido de España por la guerra a Buenos Aires. Yo vivía en San Luis, en Argentina, y ellos se fueron de acá por la guerra y se fueron obviamente con miedo, dejaron todo, y me di cuenta que este miedo venía de otro lugar, que venía de este lugar. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a hacer un trabajo y dije, no, yo tengo que empezar a decidir otras cosas y empezar a vibrar más en autenticidad. Así que, bueno, empecé a tomar un montón de decisiones y eso me llevó acá a España en este momento, y a volver a las raíces y a curar este árbol tan herido. Qué bonito lo que nos dices y cómo nos lo dices, porque finalmente es un abrir la conciencia, un despertar de conciencia, como luego le dicen. Déjame preguntarte algo, Agustina, cuando leo algo de ti que me envía nuestro amigo mutuo Jorge López, me pongo a pensar en lo real que es cuando nos identificamos en lo que somos y no en lo que realmente somos. Es decir, eres la odontóloga y entonces desde ahí te identificas con este rol. Eres la esposa y desde ahí le das sentido a tu vida. Eres la mamá o eres los diferentes roles que te toca desempeñar en la vida. Pero no te das cuenta realmente quién eres tú, más allá de eso que es exterior. ¿Cómo voltear a verte y cómo descubrir realmente lo que sueñas, lo que quieres, a dónde vas, cómo quieres ir, con quién quieres ir? El mayor saboteador creo que está dentro de nosotros mismos, porque nuestro inconsciente siempre es el que nos genera todos estos miedos para detenernos, obviamente para tratar de mantenernos en nuestra zona cómoda, para alejarnos de cualquier peligro. Creo que los miedos más profundos nos los generamos nosotros mismos. Yo por mucho tiempo pensé que bueno, sí, quería hacer algo distinto en mi vida, pensé decir, bueno, no me dedico más a esto, a esta profesión, o hago otra cosa diferente, o me separo, y siempre era el miedo, o decir, no, bueno, pero ¿para qué? No hay necesidad, si estás bien, si estás cómoda, si tenés todo lo que necesitas. Es como que el cuerpo mismo te habla, el saboteador interno, y bueno, nada, quiere mantenerte en tu zona cómoda. Y creo que nos generamos también miedos de qué es lo que puede llegar a suceder al tomar esas decisiones, como no voy a conseguir otra cosa, o no voy a ser feliz, o esta es mi última oportunidad. Todos pensamientos que nosotros mismos nos generamos. Entonces creo que lo más fuerte es superar eso. Y una vez que nosotros nos damos cuenta y podemos hablar con esa niña herida, porque todo esto viene por una herida de la infancia,
que sufrimos, puede ser diferentes heridas. Creo que ahí es cuando uno puede darle a ese niño lo que sintió que le faltó o necesitó en ese momento. Y ahí es donde uno sana y puede empezar a hacer su versión más auténtica. Claro. Fíjate que escuchaba, Agustina, que una de las emociones más difíciles para el ser humano es la incertidumbre. Y me gusta mucho la palabra porque es esto de no tener certeza de nada. Y el no tener certeza te lleva consecuentemente al miedo. Y el miedo es esto que luego sientes y que te acostumbras a sentirlo como la piedra en el zapato, que te cala y tal, pero que llega un momento en que te acostumbras a ese dolorcito que te provoca la piedra, pues lo conviertes casi en natural. Entonces te da miedo a arriesgarte, te da miedo a cambiar tu status quo, te da miedo a ir por la aventura de algo que tú sientes que deberías de ir, pero que tu actuar correcto no te lo permite. Cuando realmente el miedo es quedarte ahí. ¿Cómo leer el miedo de una manera distinta, para que esto que luego es arrojarte al vacío, confiando en que estás tomando la mejor decisión y que vas a llegar al suelo sin herida alguna, o a lo mejor con raspones, pero finalmente vas a llegar a ese suelo que quieres pisar? ¿Cómo hacer para modificar y para entrenar sobre todo a los niños a que se acostumbren a que es natural tener miedo, pero que no te puedes quedar ahí por el miedo, sino tienes que aventarte a hacer cosas distintas? Y yo creo que si tenemos miedo es porque tenemos que hacerlo. Creo que hacerlo con miedo es como muy complejo, por supuesto, y tiene su trabajo, pero creo que hay que incentivar desde pequeños a que se enfrenten a desafíos y aunque sientan ese temor, que lo intenten. Y si no sale la primera, que lo vuelvan a intentar. Yo siento que sentí mucho miedo en muchos momentos, pero cuando tomé la decisión de decir, bueno, hasta acá llego, yo tengo que hacer este cambio, por más que me dé terror. Y empecé a soltar todo lo que yo tenía en Argentina, porque la verdad es que yo tenía un trabajo de 15 años, teóricamente seguro, mis cosas, mis pertenencias. Me vine solamente a España con un carrión y una mochila. Dije, yo tengo que hacer esto porque lo siento, o sea, sentía que tenía una misión acá en España, que tenía que venir a conocer la tierra de mis abuelos y que tenía que venir con alegría, con un pensamiento de disfrute para poder revertir tanto dolor de ese árbol. Y cuando me tomé el vuelo, cuando estaba en Argentina, sentí que me dolía la panza, tenía un miedo, digo, ¿dónde voy a ir? Yo no sabía dónde iba a venir acá, no es que venía a un departamento, un lugar, no, venía a ver. Y me empezaron a pasar cuando apenas pisé este suelo, la verdad que no tuve más miedo, sentí que estaba en el lugar correcto y empecé a vivir todo este proceso, y las personas indicadas se atravesaron, las que tenían que atravesarse. Por eso digo que hay que dar el salto, da miedo, pero la red aparece cuando menos lo esperamos. Pero tenemos que poner de nosotros, tenemos que pasar esa barrera. Uh-huh. Muy bien, Agustina, pues qué lindo tu experiencia y qué lindo que nos haces el favor de compartirnosla. Y el párrafo final de tu reflexión es: la vida es experimentar
es empezar de nuevo muchas veces, es conocer diferentes personas, es relacionarnos de diferentes maneras. Está claro que el mundo está cambiando, que las estructuras que nos daban seguridad están quedando obsoletas, tal vez porque nos la daba un sistema externo y no nosotros mismos. Tal vez llegó el momento de crear estructuras de valor y sostén interno y compartirlas. Bueno, pues compartámonos nuestras experiencias y además tengamos en cuenta que la vida significa fracaso y que el fracaso, así como lo hemos concebido, es el mejor maestro de vida y que si aprendemos lecciones podremos salir avantes más pronto, con más tranquilidad, con más sensación de plenitud. Y hay que enseñar a los niños a que el fracaso no es malo, a que todos nos equivocamos y que en el error también está la gran lección, el gran aprendizaje. Muchísimas gracias, Agustina, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, por poder dejarme expresarme. La verdad que agradezco también a Jorge, a Daniela, que ellos me llevaron a ustedes para poder expresarme. Y bueno, nada, todos tenemos un don, eso tienen que saberlo, todos tenemos muchos dones, cada uno el suyo y cada uno tiene su misión en este plano. Así